que el Partido Nacional va a cambiar el paradigma. Y obviamente es un acto de fe, pero va a cambiar el paradigma tratando de ser un partido abierto, bien abierto, cambiando muchas veces la forma de mirar. Un partido que genere puentes hacia la sociedad y no genere muros. Un partido que pueda ir a aquellos lugares donde quizás todavía no estamos llegando. Por eso le voy a proponer al partido y a la convención, porque le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto que vino al Partido Nacional. Y le voy a proponer una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Le voy a poner a Valeria Ripoll, que me acompañe en la fórmula presidencial. Yo soy nacionalista y soy blanco, son las dos cosas. Y soy un blanco que quiere ganar. Que voy a Massoyer, que desfilé en Massoyer, que voy a las marchas por Aparicio, lo he hecho a pie, a caballo, en auto, hice toda la liturgia blanca, milito de 16 años en el Partido Nacional, lloré, me reí, tuve los mejores momentos y los momentos más complicados y además tuve la posibilidad de representar al partido en cargos bien importantes. Soy un agradecido del Partido Nacional. Pero soy, quizás, además de integrante del Partido Nacional, del nacionalista soy blanco. Ahora, este partido es más nacional que blanco. Es más, el partido dejó de llamarse blanco para ser nacional y la realidad decía es más nacional que partido. Yo creo que está bien definido ahí. Cuando el partido tomó riesgos y abrió las puertas y tendió puentes a otros sectores de la sociedad con otras sensibilidades, es que el partido llegó al gobierno. Pasó, y no me comparo con el personaje, con la persona, ni con el caudillo, me comparo con la situación. Pasó con Herrera en el 58, cuando hizo el acuerdo con Nardone, muy pocos lo entendieron, pero el partido ganó después de 80 y pico de años. Pasó con Wilson, que convocó a mucha gente que venía del Frente Amplio. Pasó con la calle Pou, cuando empezó a incorporar la figura del Frente Amplio, en su momento era controvertida la adhesión a él, ¿no? Con Graciela Bianchi, con Gonzalo Trujica, con Sarabia. Y ahora yo entiendo que la decisión que tomamos es una decisión que causó sorpresa, sobre todo en el casco militante del partido. No en la opinión pública, no en el voto más periférico partidario o de opinión pública en general. Causó sorpresa en general y algunos causó sorpresa positiva, decir, bueno, acá hay un candidato que tuvo un respaldo muy potente en el electorado blanco que tiene muy definido cuál es el rumbo. No solo tiene muy definido cuál es el rumbo y tomó una decisión como candidato que es asumir la responsabilidad de definir una fórmula que sea, además de las condiciones personales que Valeria tiene como luchadora social, valiente, comprometida, con una historia sindical obviamente, y que además milita en el Partido Nacional y ya me acompañó a 3 giras por todo el país. Pero además de eso, tomar una decisión que implicaba mirar a octubre y sobre todo mirar a noviembre. Una fórmula que sea complementaria, con un perfil muy metropolitano, pero además, sobre todo, que enamore no solamente a los blancos. Tomar una decisión de estas implicó un acto de confianza en la estrategia y hay un solo honor más grande que este, que es al que estamos contribuyendo en esta decisión y en esta estrategia, que es ser presidente de la República en nombre del Partido Nacional, liderando la coalición de gobierno. ¿Vos votaste a la calle Pou en la elección pasada? En el balotaje no estaba en Uruguay. ¿Y en la primera vuelta? En la primera vuelta al Frente Amplio. Ya casi un año el Partido Nacional, ¿no? Sí. ¿Ya te sentís blanca? ¿Cómo lo vivís por dentro? Bueno, yo creo que primero que nada soy una agradecida con el Partido Nacional, con los militantes.
Obviamente es muy difícil depositar tu confianza en alguien que en realidad hasta hace algunos años atrás militaba en otro partido, como es mi caso, militaba en el Frente Amplio, más allá de todos estos años en los que estuve muy por fuera de la política partidaria. Lo que fue el recibimiento, bueno, en la gira fue donde más lo sentí, esa contención, ese cariño, ese recibimiento. La gente parecía que me conocía hacía muchísimo tiempo. Bueno, creo que obviamente ayuda esto de que muchos me veían en su casa todas las semanas y bueno, y conocían muchas de mis opiniones, mis vivencias, parte de mi historia. Bueno, mucha gente también me conoce porque al ser dirigente nacional en el movimiento sindical, yo viajaba mucho al interior, bueno, lo que tiene que ver con el autismo también, lo que tiene que ver con la fundación, también me lleva a atender casos que no son solo en Montevideo. Pero la verdad que soy una agradecida. Yo por momentos siento que parece que hiciera mucho más tiempo que estoy en el partido que el que realmente hace que estoy. Creo que tiene también que ver con todo lo que fue la previa, que es lo que me hizo conocer a Álvaro, acercarme a Beatriz, al presidente, a Martín Lema, ¿no? A todos los que en realidad conocí por el tema del autismo, Pero fue por política. que no tuvo nada que ver con en realidad ni con el Partido Nacional, ni con la militancia sindical. ¿Cuándo te sumaste formalmente? Formalmente fue en agosto del año pasado, sí, agosto del año pasado. Entonces la verdad me siento realmente parte, como si hiciera muchísimo más tiempo. Fue como todo fue muy dinámico este año, o sea, mi vida cambió de hecho muchísimo, pero la verdad es que me han hecho sentir como si nos conociéramos y yo militara hace muchísimo más tiempo. Y Siento parte. ¿Cómo te sentís ideológicamente? Porque ahora has dicho que no te sentís de izquierda, sin embargo creo que obviamente cuando estabas en ADEOM tenías una clara visión identificada con la izquierda. ¿Cómo te definís hoy? A ver, convengamos que el hecho de haber estado afiliada al Partido Comunista, mucha gente cree que vos sos la radical de izquierda. En realidad mi afiliación al Partido Comunista tuvo mucho que ver con lo municipal, ¿no? Con lo que era la interna de ADEOM. La mayoría de los militantes que estaban en ese momento, sobre todo después de la esencialidad que nos aplicó un gobierno frente amplista en aquel momento, eran muchos militantes del Partido Comunista que me invitaron a sumarme. De hecho, el local queda enfrente a ADEOM, entonces, o sea, los ámbitos era salir de ADEOM, reunirnos enfrente, seguir hablando de cosas municipales, que al principio estaba todo bien, pero creo que en realidad cuando realmente conocí al Partido Comunista fue cuando asumí la Secretaría General de ADEOM. Ahí es donde vino ese proceso para mí desconocido, que ya no era eso idílico de el cambiar la sociedad, del pan, de las rosas, de no sé qué. No, se transformó en la bajada de línea, decirte lo que podías hacer, lo que no, en que no se podía atacar la administración frente amplista porque Daniel Martínez seguramente iba a ser el candidato, entonces había que cuidar a la administración porque no se podía perder el gobierno, que si tenía que caer ADEOM que cayera, que de última después se veía, pero que la prioridad era esa. Bueno, y ahí en realidad creo que es donde se cae mi venda de los ojos en cuanto a que toda esa comunidad de compañeros que teníamos, después cuando el partido realmente te baja la línea definida centralmente por el partido, la realidad es otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hice el quiebre, además de todo lo que tenía que ver con un montón de respuestas que nosotros pedíamos al gobierno vinculadas a la discapacidad, y que teniendo toda la posibilidad de haber hecho un montón de cosas que nosotros planteábamos, nunca las hicieron, teniendo mayoría parlamentaria, teniendo el dinero para hacerlo, porque económicamente el país estaba bien como para poder hacer cambios radicales que repercutieran en la vida de colectivos que usaron para llegar al gobierno. Y todo eso generó que en realidad yo me sintiera decepcionada, me fuera de la política, no militara durante años en la política partidaria. Sabían los dos que iba a haber, obviamente, material de archivo que sí, claro. A ver, yo creo que no es ponerme en aprietos, ¿no? Porque los que me han preguntado, yo qué sé, ¿seguís pensando lo mismo de...? ¿No? Seguís pensando lo mismo de... A ver, hay una sola cosa que igualmente que no tiene que ver con la fórmula en sí, que fue anterior y que la diaria me había hecho una nota vinculada a esto, que tiene que ver con la LUC. Y ya lo de la LUC lo había planteado hace tiempo, que tiene que ver con que sí me arrepiento de haber militado, lo dije, que me había equivocado, lo dije,
me parece que está bien que cuando uno se da cuenta en un proceso, y a ver, y no tiene que ver porque estoy en el Partido Nacional, tiene que ver porque después de implementada la LUC, todo lo que nosotros en su momento creíamos que iba a suceder a partir de lo que eran los informes técnicos que nos había dado el Cuesta Duarte, un montón de cosas que nosotros decíamos, vos, si pasa esto, es terrible, yo qué sé, desalojo express, que beneficiara al tráfico de niños, los cambios en las adopciones, el gatillo fácil de la policía, la privatización de la educación, no sé, no se me ocurre otra hora, pero digo, dentro de todo ese marco, lo que eran los posibles impactos que nos planteaba el Instituto Cuesta Duarte que iban a suceder, obviamente vos decís, vos, si esto pasa, es terrible, ¿no? Entonces, objetivamente la LUC se aprobó, la aprobó la ciudadanía, y todo eso no sucedió. Entonces, o sea, yo hice una campaña en su momento con lo que me planteaban que iba a suceder, entendía que obviamente no era una buena herramienta, pero la vida terminó confirmando que ninguna de esas cosas pasaron con la aplicación de la LUC, entonces nobleza obliga, me equivoqué. No, o sea, en realidad todo lo que era el argumento en contra de la LUC o de los artículos que estaban en debate de la LUC no sucedieron. Entonces, me parece que más allá de que no tiene que ver con hoy ser la candidata a vicepresidenta, tiene que ver con que en aquel momento cuando me lo preguntaron, que creo que recién había venido el partido, si no me equivoco, era algo que no tenía que ver con el hoy estar en el Partido Nacional. Tenía que ver con que en el proceso desde que la LUC existe hasta ahora, ninguna de las cosas que se decían que iban a suceder pasaron. Bueno, me equivoqué. Igual tenías otras opiniones, ¿no? Por ejemplo, creo que en el 2022 que hasta decir que la administración de Alejo Pérez de Rocha era corrupta. Varias cosas. Yo creo que a veces para la gente es complejo entender que cuando uno representa un colectivo, lo que vos planteás en realidad es la resolución del colectivo. Entonces, si a mí una ADEOM del interior me traslada esta definición de una asamblea que entienden que la administración tiene un perfil que ya sea de corrupción, de irregularidad, de, no sé, lo que sea que suceda o denuncie, obviamente es lo que vos vas a trasladar en ese rol. Yo, presidenta de la Federación Nacional de Municipales, ante cada conflicto de cada uno de los sindicatos, lo que traslado es la posición. De hecho, vos recién preguntabas de la LUC, y en la LUC, por ejemplo, mi sindicato de base, ADEOM, resolvió ir contra toda la LUC. Ni siquiera contra los artículos que después termina ganando la posición del PIT-CNT. O sea, en aquel momento yo lo que decía públicamente era, si es tan nefasta la herramienta de meter 500 artículos en una ley y que apruebes cosas de temas bien diversos, tendrías que haber ido contra toda la LUC. Eso había resuelto ADEOM. Entonces, creo que a veces también lo que hay que analizar es cuál es la posición personal de la persona. Yo, con respecto a las intendencias, tengo mi posición personal en cuanto a los ingresos. Sé que a veces la gente no lo entiende. Por ejemplo, en lo que fue el proyecto de ley de Peña, nosotros fuimos como federación y lo que le planteamos es, como idea en realidad, sería maravilloso que pudiéramos acordar el método de ingreso para todas las intendencias y para terminar con el problema de que vos tenés 19 realidades diferentes en el país por las 19 intendencias, los 19 estatutos de funcionario y los 19 mecanismos legislativos que tiene cada junta departamental. Pero en la intendencia de Rocha, como en otras intendencias, lo que estaba pasando en ese momento tenía que ver con la denuncia de las formas de ingreso que no son por concurso y por sorteo. ¿Qué te pasa en Montevideo, Canelones, que tenés ONGs, cooperativas, ingresos por contratos de servicio, están las fundaciones, entonces en realidad las irregularidades tenían que ver con eso, que es algo que la resolución de la Federación de Municipales es estar en contra. Y este gobierno, pero sí. Perdón, pero esto, entonces ¿seguís manteniendo que lo que pasa en la Intendencia de Rocha no es regular o no debería ser así? No es regular, no. En realidad, yo lo que te digo es la resolución de la Federación es que está en contra de estos mecanismos de ingreso. Yo lo que digo es que para que estos mecanismos no existan, hay que acordar una regulación. Y eso hoy no es posible. Entonces, si queremos dar un debate serio, no podemos enfocarnos en cómo lo hace esta intendencia,
esta intendencia o esta intendencia, porque hay 19 formas de hacerlo. Y en todas vamos a encontrar algo con lo que quizá no estemos de acuerdo. Entonces, para mí el debate no se puede dar como estaba planteado, por ejemplo, con el proyecto de Peña. Un proyecto que desconoció el Congreso de Intendentes, por ejemplo. O sea, yo no puedo presentar un proyecto de ley sobre las intendencias sin hablar con las intendencias, con los propios intendentes. Es evidente que no va a llegar a buen puerto. Entonces creo que el tema en sí merece un debate mucho más amplio, mucho más largo, que encuentre una solución real. Porque si no, yo apruebo ese proyecto tal cual está, lo que va a pasar es que los intendentes necesitan resolver quién va a prestar los servicios. Entonces, mientras se da todo ese proceso que pide el proyecto, por algún lado va a entrar la gente. ¿Te arrepentís de lo que dijiste entonces en el No me arrepiento, porque eso en realidad no es la posición de Valeria. Yo no puedo ir contra la... Sí, obvio. También dije que había que ir contra toda la LUC y en realidad no era mi posición personal, era la posición de ADEOM. Entonces creo que lo que hay que aprender es a diferenciar cuando el dirigente sindical habla en su nombre y cuando el dirigente sindical transmite la resolución y el argumento del colectivo que representa. ¿Lo hablaste con Alejo Umpierres esto? Sí, claro, 1000 veces hablé con Alejo del tema, que de hecho no tenía que ver con la Intendencia de Rocha puntualmente. Esa declaración sí, porque veníamos de Rocha y habíamos tenido una asamblea en el Chuy y los trabajadores habían tomado resoluciones y habían planteado denuncias. Entonces, públicamente la declaración es la resolución. Entonces, creo que capaz que a veces cuesta entender que un dirigente sindical no habla por su opinión propia. El dirigente sindical habla por el colectivo que representa. Yo creo que a veces yo siempre me preocupé por claramente identificar cuando una posición era mía personal, decía que, yo qué sé, por ejemplo, sindicato policial. Yo ahí sí marqué mi opinión personal. Cuando estuvo en debate si tenía que estar o no tenía que estar dentro del PIT-CNT. Más allá de la resolución general, para mí tenían que estar dentro del PIT-CNT porque son trabajadores y como tales tienen que estar dentro y formar parte del PIT-CNT. Eso me llevó a tener un montón de críticas y no sé qué, pero para mí tenían que estar. Por eso a veces hay que diferenciar cuando uno en su rol tiene que decir lo que... Por ejemplo, mira, esto creo que es bien gráfico. Mi última declaración del movimiento sindical tiene que ver con la resolución de reforma de la seguridad social. ADEOM había resuelto ir por la posición que termina ganando, que es ir por la derogación de la SAFAP, no sé qué. Yo ahí claramente marqué mi posición diferente. A mí me parece una locura poner hoy, 30 años después, eliminar las AFAPs. Pero bueno, mi última declaración como dirigente sindical defiende lo que ADEOM había resuelto. Y con derogar lo que este gobierno hizo en cuanto a la seguridad social, ¿vos qué pensabas? No, yo creo que no. Yo no lo tocaría. Lo que no se animaron a hacer el PIT-CNT, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni gran parte del sector del Frente Amplio se animaron a hacer en los gobiernos Frente Amplio con mayoría propia, lo hicieron ahora. Esto te demuestra, ¿sabes lo que? Te muestra quienes definen el Frente Amplio, la importancia del movimiento sindical que tracciona el Frente Amplio y viceversa, y te demuestra dos cosas más: la falta de liderazgo en el Frente Amplio y la falta de cortafuegos. Vázquez y Astor eran cortafuegos. Con ellos vivos y siendo líderes políticos, nunca se animaron a plantear, por más que había posiciones como las que hoy están llevando adelante en el plebiscito, que son históricas. El ministro de Trabajo, expresidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, estaba a favor de derogar las AFAPs. Y nunca se animaron a plantear en serio una recolección de firmas para hacerlo, estando en el Frente Amplio del gobierno. Sí, el movimiento sindical siempre estuvo. ¿Por qué? Porque había límites que no pasaban, porque había liderazgo. Sí. Frente Amplio más equilibrado. La última, respecto a lo que ya cerramos ese capítulo. ¿Qué posición tenés ahora respecto del gobierno y su vínculo con la clase trabajadora? Bueno, creo que los resultados son los que marcan lo que terminó sucediendo con este gobierno, vinculado a lo que eran reclamos del movimiento sindical hasta hace algunos años atrás, el asegurar que cosas que terminaron sucediendo no iban a pasar, porque, por ejemplo, desde el movimiento sindical
estaba planteado que los trabajadores nunca íbamos a recuperar el salario, nunca el salario iba a llegar a las cifras en las que está hoy. A mí me preocupa el no reconocimiento de la cantidad de nuevos empleos creados, que el movimiento sindical no hable del mayor nivel de personas registradas en el BPS, que no se hable que la inflación tiene que ver directamente con el bolsillo de los trabajadores, porque a ver, si hay menos inflación, la plata te rinde más, tu sueldo te rinde más al momento en que vas a gastarlo. O sea, creo que a veces lo ideológico y esa connivencia entre el movimiento sindical y el Frente Amplio no les permite reconocer lo que está bien porque lo hizo este gobierno. Entonces, a ver, de la misma forma en la que yo toda la vida reclamé ciertas cosas, me parece que hoy pasó raya, pasaron 4 años y poco de este gobierno y los resultados que al principio se decían que no iban a pasar, pasaron. ¿Qué debería suceder? El PIT-CNT en una movilización, en un acto, ¿qué debería decir? Reconocer lo que se hizo bien. Sin embargo, eso no pasa. Entonces, mi resumen en realidad es que ante los cuestionamientos o los pedidos que el movimiento sindical le hizo a este gobierno, y que además, a ver, hoy por hoy vos escuchás a Fernando Pereira hablando del salario que se perdió en pandemia. El salario que se perdió en pandemia, el movimiento sindical lo firmó con el gobierno. O sea, esto no fue que vino una imposición del gobierno en la pandemia y unilateralmente, no respetando la negociación colectiva, el gobierno resolvió. Porque parece que no hubieran sido parte. En realidad fueron parte de la negociación, se priorizó mantener el empleo o procurar no perder empleo y esto fue convenido. Entonces hoy hacer como que ese acuerdo no existió y responsabilizar de lo que pasó en el momento de la pandemia poco más al gobierno, a mí me parece totalmente irresponsable y que no es verdad. Entonces vos como dirigente sindical hay códigos que tenés que tener, que me parece que hoy se perdieron absolutamente todos, hasta llegar al punto de ir a denunciar ante la OIT cosas que no pasaron en nuestro país. Porque en nuestro país lo que fue a denunciar el PIT-CNT hoy ante la OIT no pasó. Sí pasó en gobierno frente amplistas y no lo fueron a denunciar. La represión pasó en el gobierno de Frente Amplio en Codicen. No fueron a hacer la denuncia ante OIT de un gobierno que realmente reprimió. Lo que tiene que ver con la persecución a dirigentes sindicales, yo no vi al PIT-CNT cuando a mí realmente me persiguieron siendo dirigente sindical y que altos cargos de la intendencia me amenazaron y hubo una reunión entre 4 paredes del secretariado del PIT-CNT con la administración de Martínez. No los vi ir a denunciarlo ante la OIT. La violación de la negociación colectiva en este periodo no se dio. Sin embargo, en el gobierno de Tabaré Vázquez les decretaron como nunca esencialidades a los trabajadores, violentando la ley de negociación colectiva de forma permanente. Tampoco lo fueron a denunciar ante la OIT. Entonces, a mí, si yo paso raya hoy, en 4 años de gobierno, está claro que los trabajadores obtuvieron mucho más conquistas que las que tuvieron en 15 años del gobierno del Frente Amplio. ¿Tú tenías una mala relación con COSE? No, en realidad prácticamente no teníamos relación. Pero ustedes negociaron si hay una algo, paz legal, no fue el caso de... Mira, ¿sabés qué? Yo creo que lo que hay que reconocerle a Carolina Cose es que fue muy inteligente al momento de designar al director de Recursos Humanos de la Intendencia, a diferencia de lo que hizo Daniel Martínez. Ella vino con la misma idea de utilización de la estructura de la Intendencia para su campaña, de hecho profundizó mucho más lo que hizo Daniel Martínez, que ya Daniel Martínez había utilizado la Intendencia para su candidatura, no para los fines que tiene la Intendencia de Montevideo, pero Carolina Cose tuvo la inteligencia de poner al exdirector nacional de Trabajo en el rol de negociación con el sindicato. Entonces, yo te puedo decir que en todo el periodo que estuve al frente de la Secretaría General con Carolina Cose, intendenta, la vi 3 veces. Una fue cuando firmé el convenio colectivo, nunca lo negociamos con ella, siempre fue con Mesa. Otra fue cuando teníamos un conflicto con los inspectores de tránsito después de varias agresiones, que ahí habían medidas. Y la tercera, que fue cuando nos comunicó que no iba a renovar la licitación de la limpieza del centro. Esas fueron las veces que yo, personalmente, secretaria general de ADEON, en ese rol, vi a Carolina Cose. Después, el vínculo era directamente con el director de Recursos Humanos. Entonces, eso hizo
que la confrontación no fuera directamente con Carolina Cose. Pero la verdad es que, y que me parece que es algo que hoy le está faltando a Deón, por ejemplo, yo hago el resumen de la gestión. Primero, una intendenta que estaba comprometida y dijo que iba a terminar todo el periodo en la Intendencia de Montevideo. Hace meses que está de licencia, ni siquiera renunció, y sigue siendo la intendenta, pero candidata a presidenta. Por lo tanto, nunca le importó la gestión de Montevideo, no era su prioridad y prometió algo que sabía que no iba a cumplir. Segundo, es la primera vez en la historia que los propios trabajadores de TV Ciudad denuncian públicamente que hay gente vetada, políticos vetados de la oposición, que no pueden ser entrevistados por los trabajadores de TV Ciudad. O sea, un canal que todos los montevideanos mantienen, ¿no? Que todos los montevideanos con nuestros impuestos hacemos que TV Ciudad exista, tiene orden directa de no tener imparcialidad al momento de dar la información. Por lo tanto, es un canal que utiliza a la candidata para su candidatura. Basta ver TV Ciudad para darnos cuenta de que esto es así. Y bueno, ni que hablar de las políticas de la Intendencia. Se crea una etiqueta ABC Deporte, ABC Veredas, ABC nada. Las veredas las tiene que hacer la Intendencia. Deportes es un área de la Intendencia. Es como que pusieran ABC recolección de basura. No lo hacen porque no pueden recolectar la basura. Entonces sería algo negativo en vez de positivo. Pero o sea, utilizar los servicios municipales poniéndole una etiqueta, que es la etiqueta de la campaña y el color de la campaña de la intendenta, me parece que ya es la verdad, pasar un límite que solamente en la Intendencia de Montevideo sucede, ¿no? Que la estructura entera está al servicio de la candidatura de la intendenta, una intendenta que se presentó a la elección no preocupada por la gestión de Montevideo, sino ya enfocada en su candidatura personal. Entonces, para mí sería muy interesante un debate. A mí me gustaría que la intendenta, por ejemplo, que su ejemplo de gestión es la Intendencia de Montevideo, le dé unas explicaciones que le debe a los montevideanos. Te hago algunas preguntas de gobierno, de un posible gobierno de ustedes dos. Hay más o menos un 4% de déficit. En año electoral el déficit siempre aumenta un poco. ¿Mantenés que no vas a subir impuestos en caso de que llegues al gobierno? Sí, absolutamente. La única variable que queda es si sale esta locura que firmamos hoy un documento, firmamos el jueves un documento con todos los partidos políticos de la coalición en contra de este plebiscito, que es una irresponsabilidad política, económica y previsional. Si se aprobara el plebiscito. Bueno, en realidad es un colapso económico. Julio Brum, que es un economista colorado muy inteligente, lo definió de la forma creo que más gráfica. Esto no es quitar un naipe en un castillo de naipe, es prender el ventilador. Creo que lo definió mejor que nadie. Y se lo escuché a él y me pareció muy bueno, porque eso es el plebiscito demencial, irresponsable que está proponiendo el PIT-CNT y gran parte del Frente Amplio, que además tan irresponsable es eso como que el Frente Amplio, partido político que gobernó 15 años y que además hoy va a competir porque aspira a gobernar, no se pronuncie. En un gobierno tuyo, Yo sigo con la propuesta de que las condiciones están, los proyecciones de crecimiento son de no subir impuestos. En esto el Frente Amplio no ha sido claro, habla de redistribución de la carga tributaria, algunos asesores del Frente Amplio hablan de gravar más el capital. Yo soy clarito, no vamos a subir impuestos y es más, vamos a trabajar sobre el gasto público, vamos a mantener políticas sociales y dentro de los objetivos del horizonte que tenemos económico es llevar a la inflación al rango del 3%. Hay un reclamo de algunos sectores de solucionar el tema del atraso cambiario. ¿Eso es una prioridad, ¿no? Yo creo que el tema del atraso cambiario se enmarca dentro de darle un salto a la competitividad, que es un país más barato para vivir, para producir. Y la competitividad es mucho más que el tema del dólar. El dólar, las herramientas que tenés, obviamente, es bajar el gasto, bajar el déficit, sobre todo el déficit, pero a su vez trabajar sobre tasas, trabajar sobre las empresas públicas, son grandes consumidores, compradores de dólares que compran en el mercado local, para mantener un nivel de una depresión del dólar a nivel mundial. Cuando hablo de competitividad, hablo
de conectividad, habló de aeropuertos internacionales, habló de mayores infraestructuras, habló de menores costos de producción, habló de menores trámites, habló de una cantidad de temas que tienen que ver con bajar los costos de producción. Eso también tiene que ver con la competitividad, y mucho. En cuanto a los funcionarios públicos que este año volvieron a crecer, ¿tenés alguna idea de qué pasaría en el eventual gobierno tuyo? Sí, nosotros dijimos en la propuesta de gobierno que la idea es de cada 3 vacantes llenar una, no llenar una, de cada 3 hay una vacante que no se llena, que en realidad no es novedoso, ¿no? Nosotros no estamos hablando de echar a nadie, estamos hablando de no llenar vacantes. De cada 3, una no se llena. Es parecida a la propuesta que en su momento hizo Astori en el primer gobierno de Vázquez, que era no llenar 2 de cada 3, que se cumplió muy poquito tiempo, porque después terminaron el periodo de gobierno con casi 90.000 funcionarios públicos más. Vos sabés que Anili decía la otra vez en una entrevista radial que un estado de bienestar, como es el estado uruguayo de alguna manera, era muy difícil reducir de esa manera funcionarios públicos. Lo que pasa es que no es a veces la reducción terminaba en una tercerización de un servicio. No, pero no es a rajatabla. Todos sabemos, conocemos que hay lugares del Estado donde se puede trabajar. No reducir, no llenar vacantes, reitero, de cada 3 no llenas una, no estamos hablando de servicios como la educación, como la policía, seguridad, ni como el tema de salud, ni como temas esenciales, estamos hablando del tema periférico del Estado, pero que tienen que ver con el gasto público. ¿Te comprometés a bajar los homicidios de manera sustantiva en el caso de ser presidente? Y es el objetivo, ¿no? Yo creo que este gobierno va a ser algo que no pasó desde el retorno a la democracia para acá. Cada gobierno le entregó al siguiente más denuncia de delito de la que recibió. Este gobierno, por primera vez en la historia, va a entregarle al próximo, que ojalá seamos nosotros, menos denuncias de delitos, menos delitos del que recibió. Y es una cifra inobjetable. Salvo los homicidios, ¿no? No, incluyendo los homicidios. Incluyendo los homicidios. En el acumulado me parece que van a... Incluyendo los homicidios. Por lo menos la proyección que tenemos. Obviamente estamos hablando de situaciones donde no se pueden medir estadísticamente, hay situaciones que son humanas y personales. Los 2018 y 2019 fueron los 2 años más violentos del Uruguay, con mayor nivel de registro de delitos. Este año, este gobierno por lo menos cerró el 23 a 27% menos rapiña, 20% menos hurto, 50% menos abigeato, 3% menos homicidio. ¿Qué es lo que pasó? Un respaldo político de la policía, un respaldo jurídico de la policía que sale de la LUC, y la policía actuó. Nosotros vamos por más, por eso hablamos del segundo piso de transformaciones. Sobre este piso bien construido, mucho más sólido, podemos seguir construyendo un segundo piso y ser mucho más duro con otras herramientas que necesitan una ley presupuestal contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. La situación de calle, que es un problema que ha aumentado, ¿lo vas a atacar como gobierno o que es un problema departamental? ¿Hay algo que se pueda hacer distinto a lo que se hace? El otro día entrevistamos al nuevo ministro y él nos reconocía que hay más gente en situación hay competencias compartidas, pero ¿sabes lo que pasa? Yo tampoco me puedo sacar la pata del lazo, temas departamentales o competencias departamentales. Estamos hablando de vida, ¿no? Por eso se aumentaron los refugios 24 horas, por eso generamos más camas de posible internación para personas con consumo problemático de sustancias. El 90 y pico % de gente que está en situación de calle tiene consumo problemático de sustancias o situación de liberación de libertad, de privación de libertad anterior. Por eso hablamos de represión en seguridad, pero rehabilitación en reinserción, porque muchas veces vuelven a familias desconstruidas o a situaciones donde entornos ya no están, algo que estaban antes de ingresar a la prisión. Y la verdad que tenemos que tener en esto una política que incluya, por ejemplo, lo que votamos, que el Frente Amplio votó en contra, que es la posibilidad de internación no voluntaria. Y me parece que es un elemento con prescripción médica que va a ir permitiendo a aquellos que están en situación de calles y que no quieren dejarla, donde estar en la calle, a diferencia de lo que han dicho algunos candidatos del Frente Amplio, no es un derecho. Para mí no es un derecho y no es una opción. Nosotros como Estado no podemos mirar para el costado. Con Mujica, internación. ¿Se votó? Se votó ahora. Se votó, el Frente votó en contra. Capaz que es una lástima que el Frente lo votara en contra, más allá de la opinión de Mujica. Posición sobre el proyecto para regularizar la eutanasia. ¿Cuál es la tuya? Vamos a ver qué proyecto hay, todavía se está negociando, así que yo... ¿Estás de acuerdo con la eutanasia como procedimiento? Yo tengo situaciones, conceptualmente tengo mis discrepancias. Hay algunas situaciones en las que
se pueden habilitar, y yo creo que sobre esas situaciones especiales es que se está trabajando en la negociación un proyecto que todavía no se terminó de negociar, por algo no se votó. ¿Y vos? Yo, mira, ayer me consultaban por eso mismo en un medio de Rivera, y le decía, a ver, teniendo tanta cercanía a la discapacidad y a condiciones discapacitantes, entiendo que hay casos donde los cuidados paliativos no son la solución a que la persona no sienta dolor o que realmente no tenga la muerte digna que quiere tener. Entonces me parece que por eso es tan importante buscar un proyecto que realmente refleje esto, ¿no? Esas dos visiones que claramente las conocemos con respecto a la eutanasia, pero creo que sí claramente tiene que quedar estipulado este tipo de casos donde en realidad la decisión de la persona es porque de ninguna forma y con ninguna medida paliativa se puede evitar el sufrimiento. Entonces creo que ahí es donde hay que apuntar este proyecto. La última, ¿cómo ves la salida de Gabriela Fossati del Partido Nacional? Este es el Partido de la Libertad. Bien. Y la libertad libre.